27 de marzo estamos en Mendoza presenciando un congreso internacional de juicio por jurados organizado por INESIP y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, y nos acompañan acá en el despacho de la Defensa General Martín Sabelli, abogado litigante de vasta experiencia en Estados Unidos y en juradista, especialista en selección de jurados, y el doctor también Andrés Harfuch, quien es el defensor general del Partido San Martín, especialista también en jurados, integrantes de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Les doy la bienvenida, el agradecimiento de estar acá. Esta entrevista tiene por finalidad dar a conocer de qué se trata el juicio por jurados a la población mendocina con esta nueva ley que ahora estamos implementando. Les voy a preguntar que nos expliquen qué significa ser juzgado por un jurado. ¿Qué significa? Significa ser juzgado por nuestros pares en vez de ser juzgado por un juez o 3 jueces. Y aún asumiendo que sean los mejores jueces del mundo, no son nuestros pares siempre, porque la sociedad está compuesta de una diversidad de personas, gente de distintas experiencias, distintas formaciones, distintas trayectorias de vida, y para decidir los hechos de un caso, qué pasó en esta situación, entender los testigos, entender lo que pasó, es importante tener gente de mucha experiencia para poder evaluar los testigos y entender la historia, la experiencia de ese caso, y dejar eso solo en manos de 1 a 3 jueces que tienden a tener una formación parecida por ser jueces, por ser abogados, tienden a pertenecer a ciertos grupos sociales más restringidos. Eso es un poco menos democrático que abrir el espacio de juzgamiento a todo el pueblo. Este tipo de juzgamiento, este modelo de juzgamiento es implementado desde Estados Unidos hace mucho tiempo, en los países anglosajones, pero en la Argentina tiene reciente implementación. Andrés, ¿nos podrías contar cuándo empieza a implementarse y en qué provincias se ha implementado? Efectivamente, una de las razones por la cual deben juzgar los ciudadanos es porque nuestra Constitución Nacional lo ordena 3 veces. Y es un mandato que desafortunadamente no hemos podido cumplir como país durante casi un siglo y medio, hasta que finalmente Córdoba rompe el hielo en el año 2005 con una ley de jurado donde hay 8 jurados populares que deliberan con 2 jueces, y que fue un modelo que funcionó y que permitió después, a partir del año 2011, es el gran año del sistema de jurado en la Argentina, porque empiezan a desencadenarse como un reguero de pólvora leyes en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, el estado más grande del país, después en Chaco, después en Río Negro, ahora en Mendoza, San Juan. Entonces, todo parece ahora ir a una velocidad muy fuerte, muy rápida, pero nos decía un visitante hoy, John Gastil, dice, a veces las grandes ideas democráticas llevan su tiempo, y después cuando se ponen en acción no las para nadie. Así que eso es lo que está sucediendo hoy en la Argentina y específicamente en Mendoza. Una de las grandes preguntas que se hace la sociedad, sobre todo los argentinos que somos tan cuestionadores, es si estamos o no preparados para, o si el pueblo, mejor dicho, está preparado para asumir ese rol de juez. Pero no están ni más ni menos preparados que cualquier otro pueblo del mundo. Yo diría sí, en el sentido de que el pueblo argentino es un pueblo formado, pero más que nada lo importante es, para ser jurado tenés que tener sentido común. Es decir, que no hay un estándar de formación, no hace falta capacitación. Para ser muy concreto, lo que pasa en el juicio con jurados es que tenemos 12 jurados, que son gente que no tienen, digamos, un conocimiento particular del acusado o un testigo o de la persona que dice que es víctima. Son 12 personas que son imparciales, que escuchan a los testigos, miran a las pruebas, después se van a deliberar y deciden con unanimidad si una persona es culpable o no es culpable. Y con esa máquina de evaluación, de deliberación, de verdad,
tenemos un muy alto nivel de confianza de que la decisión va a ser una buena decisión. Voy a reiterar un tema de deliberación que fue el número 12. ¿Por qué el número 12 y por qué no 8, ni 6, ni 7? Vos lo explicaste, Martín, y estaría interesante que la gente supiera por qué ese número tiene una fundamentación. El número 12 tiene mucha historia. Es un número que se usó para jurados en casi todos los jurados en la historia del mundo, algunas excepciones, por supuesto. Es un número que es suficientemente grande para que la diversidad de la población esté incluida en ese número, si vas a elegir a jurados de la sociedad, y eso es la idea. Pero no demasiado grande donde se pierden todas las voces, donde se puede manejar, puede existir un debate, una deliberación, una discusión importante con 12 personas. Y ahí, si tenés 12 personas que están todos de acuerdo, tenés un muy alto nivel de confianza en el resultado. Quiero decir esto además, que sí, uno podría hablar de 10 o 14 o de 10 o 8, pero el costo de ir de 10 a 12 es tan menor, y el nivel de confianza que se genera en tener 12 personas que deciden unánimemente en algo es tan importante. Cuando está en juego la libertad de una persona, o está en juego si esta persona que dice que es víctima va a sentir que se hizo justicia toda la vida. Entonces, ¿por qué jugar? ¿Por qué cambiar algo que sabemos que funciona, que es la idea de 12 y con unanimidad? Si me están jugando a mí por un delito, o a mi hermano por un delito, yo no quiero que alguien empiece a jugar con, bueno, está bien 8, está bien 10. Tenemos mucha historia en muchos lugares del mundo con 12 y que funciona. ¿Por qué improvisar con algo tan importante como la libertad de una persona o con la justicia para una víctima? Andrés, vos nos podrías contar qué experiencia, qué devolución has tenido, si es que han tenido, de la gente que ha participado por jurado, han tenido posibilidad de saber cómo se han sentido, qué han opinado. Sí, porque ya se están haciendo encuestas a los jurados en Neuquén y en la provincia de Buenos Aires también, más científicamente en Neuquén, y la respuesta es extraordinaria. Es decir, lejos está la gente uno tiene el prejuicio de que, como las películas de Hollywood que dicen, bueno, recibí una cédula de jurado, a ver cómo puedo hacer para no ir. Podrá ser en Hollywood así, pero y en Argentina no es así. En Argentina tenemos jueces y juezas que se sorprenden de llegar a la corte a las 8 de la mañana de un día lluvioso terriblemente y ver 41 personas en fila desde hace por lo menos una hora. Son los jurados. Están antes que nadie. Una jueza nos contó. Y uno llegó 10 minutos tarde, todo mojado en la moto, pidiendo disculpas de que se había atascado con el tráfico. Mientras hablaba la jueza con los jurados, iban llegando todo el resto del personal de los tribunales tarde. Cosas así. Sí. Bueno, o vemos jurados suplentes en la provincia de Buenos Aires que son despedidos por el juez después que los jurados titulares entran a deliberar, y en vez de irse a sus casas se quedan a veces horas para ver el resultado del veredicto, porque quieren saber. O jurados que después que dan el veredicto se van a sus casas y por ahí es una condena y hay que aplicar la pena en una audiencia posterior y vienen a ver cuál es la pena. Claro. Entonces, nosotros estamos viendo que el pueblo argentino es un pueblo ansioso por participar. Un pueblo que le encantan los debates públicos, que por ahí puede tener una visión pesimista de la política, de la institucionalidad del sistema judicial, pero cuando lo llaman para participar, va. Entonces, creo que esto es un gran valor democrático importante, y esto está comprobado porque ya hay data dura que nos dice que el índice de satisfacción cívica con los veredictos del jurado es del 96%, y que cuando ellos salen de su servicio como jurado le preguntan qué opinión tenía antes de la justicia penal y después, y tienen una opinión abrumadoramente superior en positivo hacia la justicia después de haber servido como jurado. ¿Puedo decir una cosa sobre esto? Un par de cositas. Yo no sé, yo creo que hay muchos jurados que no quieren ir. Sí. Pero una vez que el ciudadano participa en un juicio por jurados, realmente es una experiencia muy importante porque sienten
mucho más cercanos a la justicia, sienten que su voz y su punto de vista importa, tiene un efecto directo e importante sobre cómo se aplica la justicia, y eso es muy bueno. También quería decir esto, volviendo a la pregunta anterior. En Buenos Aires, hablando de la unanimidad, de la experiencia en Buenos Aires y esos temas, y Andrés conoce estas cifras y estos números mucho mejor que yo. ¿No es cierto, Andrés, que en la gran mayoría de los casos los jurados han llegado a veredictos unánimes, aun donde no es requerido? Casi el 80%. Aun cuando no se los piden, naturalmente los jurados se ponen de acuerdo. En parte porque creo que quizás haya habido un buen litigio, que el jurado es muy dependiente de un buen litigio, por lo tanto la defensa tiene que estar muy bien preparada, la fiscalía también, eso es nuestra gran tarea cultural. A veces no hay buenos litigios y sin embargo vemos cómo el jurado suple esas deficiencias con lo que Martín decía al principio. No es solo el sentido común. Vos, yo, él, ellas, todos tenemos un sentido innato de equidad, de justicia. Eso nos pide la ley que traigamos. Y experiencias. Y eso, y experiencia de vida. Nos decía una vez un jurado, almacenero, yo sé bien quién me miente y a quién no le tengo que fiar. No me preguntes por qué, pero lo sé. Y él aplicaba esa experiencia, analizar si ese testigo estaba mintiendo o no. El verdulero no tiene menos capacidad que un juez, quizás más capacidad de un juez, para decidir, ¿le doy crédito a este tipo o no? En la Facultad de Derecho los jueces no se capacitan para eso, porque es imposible capacitarse para eso. Eso tiene que ver con tener vida, experiencia, calle. Yo siempre digo, cuando litigo en Estados Unidos, que un jurado individuo puede ser o no ser inteligente, pero un jurado de 12 personas, 24 ojos, 24 orejas, con 12 puntos de vista, siempre es inteligente. No podés engañar a 12 personas, es imposible. A lo mejor podés manipular a una o dos personas, que yo no aconsejo para nada, pero si una persona quiere hacerlo, si conoce los valores, los puntos de vista, los prejuicios, los puntos débiles de alguien, a lo mejor podés manipular a una o dos personas, pero 12 personas nunca lo vas a poder hacer. Por lo tanto, yo creo que el juicio por jurados nos da muchísima más confianza en la legitimidad del resultado. Como dijiste vos recién, Andrés, me parece que el desafío más grande los tienen la gente, los operadores judiciales, abogados, jueces que están transitando este cambio para presentarle bien un caso al jurado. Me parece que el desafío puede pasar por una capacitación mayor y por una mejor manera de mostrar y de interpretar la evidencia. Tenemos 300 juicios por jurados en Neuquén y Buenos Aires. Los propios partidarios, es decir, jueces, defensores, fiscales, están ahora discutiendo teóricamente, como nunca, algo tan sencillo como la prueba. Como si antes no hubiese sido necesario. Claro que era necesario, siempre lo fue. Pero como por muchas razones, que no tiene sentido explicar aquí, la presencia silenciosa de esos 12 jurados allí hace que ellos tengan no solo que conseguir buenas pruebas, sino presentarlas de manera correcta, sino saber refutar de manera correcta la prueba del contrario, y eso está elevando la calidad de los juicios. Nosotros estamos viendo que esto ya está pasando, hay discusiones muy importantes como nunca antes sobre la prueba, sobre qué es la duda razonable que deben superar los jurados, nuevas discusiones, y los jurados están haciendo su trabajo bien. El juicio por jurado fue una decisión política del constituyente originario de 1853, no solo de tener 12 ciudadanos sentados en la sala de juicio. Quería cambiar todo el modelo de justicia para tener un modelo oral, público, transparente, continuo, rápido, en donde todas las pruebas que pudiesen llevar a la cárcel a una persona tenían que ser presentadas ante los ojos de la sociedad en una sala de corte abierta. Y esto es el juicio por jurado, no son solo 12 miembros, es un cambio completo de juicio y por eso fue tan resistido. No tanto por el jurado en sí, sino porque les obligaba a nosotros a cambiar nuestras costumbres. Lo que Andrés está describiendo es un proceso democrático de justicia. Todo eso es lo que él nombró con sus 6 dedos, es un proceso democrático, no un proceso
autoritario donde la justicia viene de arriba para abajo, sino un proceso democrático. La selección de jurado hay muchas como prejuicios sobre eso, en general de la gente, porque piensan que van a elegir, se van a direccionar esa selección. Hay casos, sobre todo los casos mediáticos, que cuando los casos son mediáticos la gente ya tiene una preopinión, entonces la selección no va a ser tan, digamos, no va a haber tanta hasta imparcialidad de la gente. Un contexto en el cual la gente ya tiene opiniones muy fuertes. Eso puede existir en un caso muy mediático, donde la gente ya tiene una idea porque los medios tienen un punto de vista o están ofreciendo puntos de vista sobre la culpabilidad o no de una persona. También puede existir en relación a temas que son importantes en la sociedad, por ejemplo, drogadicción, acoso, violencia sexual. Hay gente que tiene fuertes opiniones sobre eso. Bien, en ese contexto hay gente que puede tener esas fuertes opiniones, pero igual pueden ser razonables y pueden ser imparciales. Pueden tener una experiencia personal, pero decir, eso es una experiencia mía, no me va a afectar en este juicio. Y hay otra gente que no. Y hay que, tanto fiscales como defensores, tienen que saber identificar las personas con fuertes prejuicios que no pueden ser imparciales. Y de alguna forma poder lograr que esa gente reconozca hasta cierto punto esos prejuicios en una audiencia pública para poder depurar al jurado de esas personas. No son malas personas, todos nosotros tenemos opiniones fuertes sobre algún tema, pero no puede ser el tema sobre el cual el juicio se está tratando. Y los jueces también tienen que estar muy preocupados por eso. Por lo tanto, se tiene que crear un espacio en el cual los abogados pueden trabajar, pueden hablar con los potenciales jurados, pueden abrir este espacio para que ellos hablen de temas que pueden ser sensibles o personales. Y los jueces tienen que ayudar a los abogados en ese sentido, porque esa es la forma en la cual terminamos teniendo un jurado imparcial. Y la teoría más o menos es esta. Si tenés una gama de personas con opiniones sobre un tema, supongamos que es un tema de drogadicción, narcotráfico. Tenés alguna gente que dice, bueno, yo estoy en contra de la guerra contra la droga, no me parece bueno o no confío en la policía por X motivos. Esa gente es gente que que la fiscalía a lo mejor quiere tachar, porque esta gente a lo mejor no va a poder escuchar la información o la teoría del caso, la acusación de la fiscalía. Del otro lado tenés el ciudadano que tiene un hijo que murió de una sobredosis, un hermano que es drogadito y que el Paco le ha arruinado la vida. Quizás esa persona tiene una reacción tan fuerte, tanto odio para un narcotraficante, que el mero hecho de que esta persona está acusado de narcotraficante, este hombre, este potencial jurado, lo quiere castigar, aunque no sabe nada de la prueba del caso. Viene con tanta bronca, está tan enojado antes de escuchar una sola prueba que ya quiere condenar. Esa gente existe. Bueno, el defensor quiere sacar a esa gente, porque esa persona no va a poder escuchar la defensa. Y si sacas este extremo, y si sacas este extremo, te quedas con gente más o menos imparcial en el medio. Y para que este proceso funcione, necesitas un juez con paciencia y dos abogados que están capacitados en poder hacerlo. La buena noticia es que no es difícil, tenés que hablar con la gente como la gente y permitir que te hablen. La mala noticia es que no tenemos práctica con eso y hay que capacitarnos. Pero no es difícil, en poco tiempo uno puede avanzar muchísimo. Me lleva a la reflexión este sistema que se implementa o lo instaura nuestra Constitución, y recién ahora lo venimos a mirar y a implementar. La reflexión que a mí me llega es que estamos como volviendo a la esencia. Es como que tuvimos que transitar y complicarnos la vida, y sobre todo ir a lenguajes complicados, rebuscados, latinajos, y manejar un discurso trabado y alejado de la sociedad, y parece que nos estamos dando cuenta que nos tenemos que acercar de una manera más simple. Y lento. ¿No? Lento, ahora era tan lento. ¿Quién va a la facultad de Derecho con la idea de que voy a escribir un papel y lo voy a meter y voy a esperar 3 meses que alguien me conteste? Eso no es el trabajo del abogado. Tiene que ser inmediato, dar la cara a los jueces,
litigar con la otra parte, flexibilidad, inmediatez, que el juez decida, que vea, que haya información. Eso, así nosotros vivimos nuestras vidas. Y tiene sentido que también sea así en el contexto de los juicios orales. Un diálogo. Binder siempre da el ejemplo de lo ridículo en lo que hemos vivido durante 6 siglos, desde que fuimos colonizados por España, porque es una cultura, tampoco los españoles son mal. Dice, si hay un conflicto en una familia donde faltó plata, ¿a quién se le ocurre que el padre va a agarrar una computadora y va a tomar testimonio a los hijos, por escrito, que firmen, y a la madre, y para resolver el caso? No, ¿qué hacen? Los juntan a todos y a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas vos? ¿Qué estabas haciendo? No, yo estaba en Eso, es esa misma lógica la que siempre hemos usado, una cosa antinatural para dirimir nuestros conflictos civiles, penales, laborales, con costos altísimos en términos de impunidad, en términos de una demora infinita. Hemos sido castigados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juicios civiles que duran 24 años. Tenemos un expresidente con una causa abierta hace 23 años. Entonces, eso es una no justicia. Que le pone montones de presión en los hombros de los jueces, que tienen que decir los hechos. Y eso tiene algo que ver con la falta de prestigio del sistema judicial en Argentina, porque están decidiendo, ¿este portero es culpable de este delito o no? Y bueno, si son los ciudadanos, 12 ciudadanos que deciden eso, y el juez se limita a las cuestiones jurídicas, si hay evidencia que hay que excluir o no, qué instrucciones se dan al jurado. Si el juez se limita a los temas jurídicos por los cuales él o ella está capacitada, entrenada, formada, tiene experiencia, y el jurado decide los hechos, porque los jurados trabajan con hechos todos los días porque son seres humanos, eso va a aumentar muchísimo el prestigio de los jueces también. Es muy fuerte para una sola persona o 3, por ejemplo, castigar a otra con una pena perpetua. Es muy... Yo creo que es demasiado poco difícil para un juez o 3 jueces hacerlo. Creo que lo hacen todos los días sin problema. Y el jurado abre los ojos mucho más y dice, yo para juzgar a esta persona tengo que estar muy decidido. Y los jueces, porque lo hacen todos los días, yo creo que hay, y esto es humano, no es una crítica a la humanidad del juez, porque es muy humano, si lo haces todos los días es más fácil, te acostumbras, es como una parte de tu vida normal. Y yo veo en mi experiencia en Estados Unidos y en Argentina que los jueces lo hacen de una forma más rutinaria, no porque no piensan o no quieren pensar, sino porque es algo que ven todos los días y es muy humano mirarlo de otra forma. Y además, quiero ser súper sincero, que no se puede comparar el sistema de juicio por jurados real, con todos los problemas que puede tener, con el ideal platónico del juez. En la realidad, ¿cómo deciden los jueces? Hay que hacer esa pregunta. ¿Escuchan toda la prueba? ¿Redactan las sentencias ellos mismos con mucho cuidado? ¿Deliberan? ¿O acaso no es posible ver muchas sentencias en las cuales hasta los nombres y los testigos están equivocados en una sentencia con una sentencia de otro caso? Así que es un tema, porque estamos hablando de la libertad de las personas, estamos hablando de un sistema al cual mucha gente pobre va a la cárcel. Tenemos que ser muy honestos, de que no está funcionando el sistema de jueces profesionales en Argentina. ¿Nos va bien con los jueces profesionales? Para nada. ¿Hay mucha gente pobre e inocente que va a la cárcel? Sí. ¿Las sentencias están bien redactadas? No. ¿Hay confusiones profundamente problemáticas entre una sentencia y otra sentencia porque se mezclan testigos? Sí, bueno. Tenemos que mejorar eso. El Tribunal de Jurados es un tribunal que tiene un número de jueces tan imponente que nunca lo va a poder igualar ningún tribunal profesional. Vos nunca vas a encontrar 12 jueces técnicos en un tribunal. El jurado son 12. Ese es un número muy alto, muy grande. Y si encima le exigimos que para condenar a una persona se requiere unanimidad y para declarar inocente también, ¿quién puede cuestionar eso? Es decir, el peso político y social de un veredicto unánime de 12 jueces ciudadanos es mucho más fuerte que cualquier otra decisión de un tribunal profesional. Coincido con Martín, no por malas personas,
pero además no lo hemos dicho nosotros, ya lo ha dicho Calamandrei, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, lo han dicho todos los grandes clásicos del iluminismo. Tener un sistema, ¿no es cierto?, basado en que los que tienen que decidir la libertad de las personas sean una magistratura permanente de jueces técnicos, pagados por el Estado, ascendidos por el Estado y nombrados por el Estado. Es un sistema odioso para un pueblo que ama la libertad. Y que son de una clase distinta de la mayoría de la gente que está siendo juzgado. Estados Unidos, esto lo sufrimos muchísimo porque hay muchos imputados que son africanoamericanos o latinoamericanos y la mayoría de los jueces son blancos. Y eso genera una distancia de empatía y de poder ponerse en lugar del otro, aparte de la experiencia, de conocer la experiencia del otro, que genera muchos problemas que en Estados Unidos no están resueltos ni lejos. Y ahora en Argentina no queremos seguir en esa, no tenemos el mismo problema racial en Argentina que tenemos en Estados Unidos, pero tenemos problemas de clase muy importantes acá. Sí, y además tenemos otra cosa que cubrimos en la práctica, ¿está bien? Nosotros acá estamos en la defensa pública y defendemos acusados, pero cierto es que yo he visto víctimas que se sientan a declarar como víctimas en el juicio y miran al jurado y dicen, yo en ustedes confío más, porque ustedes son igual que yo. Entonces, ¿qué sistema este que genera confianza en el acusado, que es juzgado por sus pares, como dice Martín, pero también en la víctima que ha sido agredida por el delito, ¿no es cierto?, a veces por un delito grave, y desconfía de los jueces técnicos también, por la solución de sus casos, y mira a los jurados como una continuidad natural de quien ella es. Entonces, y esto ya fue descubierto por ejemplo, Karl Mittermeier en Alemania, que decía eso cuando fue a ver el sistema en persona, el sistema inglés funcionando, y se maravilló al ver que, bien, tanto la sociedad como el acusado tenían una confianza natural hacia veredicto de ciudadano, y además, hay que decirlo, porque en Argentina ya tenemos 300 juicios, los veredictos de los jurados han sido todos muy razonables, muy equitativos, muy reflexivos, lo dicen los jueces. Se están dando las mismas cifras de coincidencia entre veredictos de jueces y jurados de Estados Unidos, casi del 78%. Quiere decir que los jurados son gente razonable, saben, ¿no es cierto?, de esto. Pero, coincido con Martín, si hay una duda razonable, eso va a resonar de un modo muy distinto para 12 ciudadanos comunes que van a estar allí por única vez en su vida quizás, que para jueces que ya están anestesiados por el oficio y la costumbre de juzgar a los demás durante toda su vida. Y allí creo que sí hay una oportunidad para ejercer la libertad.